Muy bien, amados hermanos, sean todos bienvenidos una vez más a este estudio del libro de Gálatas, la carta de Pablo a la iglesia de Galacia. Hoy vamos a estar estudiando, dando continuidad a lo que hemos venido estudiando hasta el día de hoy. Hoy continuamos con los versículos del 6 al 9 del capítulo 1. Estuvimos viendo con el pastor Felipe, estuvimos haciendo una pequeña introspectiva acerca de lo que era el libro de Gálatas y también viendo un poco de lo que era la vida de Pablo como tal. Y es interesante y siempre me gusta tratar de recordarlo y de que lo tengamos en cuenta y lo tengamos presente y que podamos quizás ponernos, ¿no?, en la piel de Pablo. Porque yo creo que todo y cada uno de nosotros en nuestras vidas llegamos a ser quizás medianamente como él en algún sentido, ¿no?, de la palabra. Pablo fue un perseguidor de la iglesia, fue un aférrimo perseguidor de la iglesia cristiana. Pablo fue llamado, como dice la introducción que nos explicó el hermano Isaac el martes pasado, no por hombres, no por instalación, instituciones humanas, sino directamente de Dios. Imagínense la vida de Pablo habiendo sido un perseguidor de la iglesia, después que el Señor mismo lo convirtiera y él predicara ese evangelio abiertamente, proclamando ser un apóstol y no instalado por hombres. Quizás a los ojos de los hombres, eh, ¿cómo creen que verían los hombres de su época esa situación? Imagínense todas las cosas que tenía en contra Pablo para tratar de hacer llevar el evangelio y para tratar de hacerlo creíble, ¿no? En el buen sentido de la palabra, porque sabemos que la obra completa es del Señor. Pero yo creo que todo y cada uno de nosotros nos hemos reflejado en ese sentido, porque quizás personas a nuestro alrededor puedan ver esa situación o esas cosas en nuestras vidas y tampoco se han de muy de fiar porque van a decir este o aquella, si era así o era asado, ¿no? Entonces imagínense todo con lo que Pablo tenía que luchar y esto viene a colación con el estudio que vamos a estar realizando hoy en el libro de Gálatas. Y dice así la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 9, escrito está: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que los hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Palabra de Dios. ¿Qué les trae a colación esta cita bíblica? ¿Qué les remueve? ¿Qué les hace pensar? ¿Qué quieren aportar? ¿Qué les gustaría aportar a esto que dice Pablo en esta lectura que hemos realizado? ¿Cómo empieza Pablo? ¿Cómo continúa Pablo su lectura? Vemos que está, eh, muy bien podía haberse alterado, muy bien podía haberse enojado, aireado por ver esa situación. ¿Y cómo inicia el versículo 6 de la cita bíblica leída el día de hoy? Estoy maravillado. Es como, es como, te estaba tratando de buscar la palabra, es decir, la hermana Luisa me ayuda, la profesora Luisa Elena. No es un sinónimo, ¿no?, sino que es una palabra que implica halago, pero como en sentido figurado, como estoy maravillado, pero estoy maravillado, vamos. Entonces vemos que el propósito de Pablo no es señalar, no es castigar a Galacia, ¿no? Vemos cómo Pablo trata a la iglesia de Gálata, como trata a ese pueblo de la iglesia en Galacia, pueblo que se había descarriado, quizá por la misma necesidad.
quizás no podemos ver reflejado nosotros como iglesia, en que estamos tan alejados, en que no somos atendidos constantemente y que podemos ser bombardeados constantemente. Y quizás somos bombardeados constantemente y quizás nosotros permitimos que se nos bombardee constantemente con evangelios diferentes por nuestra necesidad de querer escuchar la palabra de Dios, de oír la palabra de Dios, ¿no? Pero Pablo, él no los insulta, no los vitupera, sino que los trata de una manera cariñosa. No arremete contra ellos con palabras ásperas, sino los trata como un padre. No solamente tolerando ese desliz, ese error que han cometido en su necesidad, quizás, siempre viéndolo como imagino yo que lo veía Pablo, desde el punto de vista positivo. Esta gente está necesitada, esta gente quiere escuchar el alimento y está la situación y está el enemigo y está el diablo tratando de sembrar cizaña como siempre. Él le manifiesta incluso un afecto a ellos, pues habla suavemente. Aunque vemos esa situación difícil, él les habla suavemente y en paz, pero no sin dejar de reprocharles. Usa palabras muy apropiadas para el tema y expresa su situación y su realidad. ¿Por qué esta situación? Porque la intención de Pablo, el propósito de Pablo, no es de que estas ovejas que han escuchado un evangelio diferente, como que se reafirmen en eso, en ese evangelio diferente que han escuchado porque Pablo les ha insultado, les ha gritado. No. El propósito de Pablo, al tratarles con cariño, con respeto y con rectitud, es como el propósito que tenemos y debemos tener todos los hermanos en Cristo para con todos nuestros hermanos en Cristo. Primeramente, así como también, dice la palabra de Dios, para el judío, para el gentil y para el extranjero, levantar a los caídos con un fervor paternal, con un fervor de amor, de ese mismo amor que Dios nos ha tenido por nosotros, llamarlos a volver de su error al evangelio real, al evangelio puro que Pablo había predicado, usado por Cristo. Dejando de un lado las palabras duras y ásperas que bien podían haber merecido. Pero él sabe que si lo hace, posiblemente perdería más que volvería a fortalecer ese evangelio puro en el corazón de todos los Gálatas. Viendo que su obra era sanar a los heridos, él no quería que esa situación se agravase, no quería meter el dedo en la llaga, sino todo lo contrario, tratar de sanar de una vez y para siempre. Estoy maravillado, les dice Pablo, y con esta frase les indica que además que les dolía y les agradaba el hecho de que habían apartado de él les manifiesta ese afecto, pero él está expresando un ardor, una ira, pero es en contra de los falsos apóstoles que los habían seducido. Y es a ellos a los que está directamente señalando, no a los Gálatas. Estalla con una rabia tal, quizás interna más que externa, porque recordamos que son cartas que él enviaba, dice Lutero en un estudio de Gálatas que él tiene, que estalla lleno de indignación con inconfundibles truenos y relámpagos contra ellos. Pronuncia una maldición al final del estudio que vamos a seguir viendo más adelante. Si alguno dice, os anunciare otro evangelio del que los hemos anunciado, sea anatema. Anatema, que si buscamos esta palabra en el griego y en el hebreo, es una palabra bastante fuerte para indicar que es un diablo, un demonio, directamente. Imagínense la magnitud de esta palabra. Pronuncia una maldición sobre ellos con palabras temibles, diciéndoles, ojalá también se cortaran los que los inquietan. Son unas réplicas que está haciendo Pablo. ¿En contra de qué? ¿Cuáles eran los enemigos más aférrimos que habían dentro del pueblo de Dios? Lamentablemente los mismos judíos o los judaizantes que todavía seguían pensando y añadiendo más leyes y más argumentos a las obras humanas, a las obras de la carne,
a lo que sería al Moisés, a viejo Moisés. Y Pablo vemos que continúa en su texto, en sus pequeñas palabras, en pequeñas frases de estos versículos, quejándose, haciendo un llamado de atención de lo fácil que es, que era en aquel momento, pero que sigue siendo también a día de hoy, porque sabemos que la palabra de Dios es eterna, alejarse y abandonar la fe. Él quiere hacer reflejar y que nos meditemos en esta situación, que podemos estar dentro de nuestra doctrina luterana, podemos estar predicando el puro evangelio, pero que no estamos ajenos a ser atacados, para que, así como tan pronto fuimos seducidos y enamorados por ese evangelio precioso, con cualquier situación de nuestras vidas, podemos ser destruidos, atacados y desviados de esa verdadera fe, de este verdadero evangelio. Porque como dice Pablo, no es que haya otro evangelio, sino que confunden el evangelio o quieren hacer confundir el evangelio. Es como si dijera, aunque los abrazo con un abrazo paternal, sé que han sido engañados, hijos míos. No por culpa de ustedes, sino por culpa de esos falsos apóstoles que están en el mundo. Podemos ver perfectamente reflejado como un padre ama a sus hijos. Nosotros como padres siempre estamos aconsejándolos de que no vayan por este camino, que cuidado con esto. Siempre tratamos de aconsejar para que no caigan en errores que a posteriori le pueden hacer sentir mal. Pero bien sabemos que como hijos desobedientes, en el buen sentido de la palabra, pues siempre tratamos de hacer alguna de esas cosas que nos llaman la atención, que sabemos de que nos han recomendado no hacer, pero nos vamos. Entonces Pablo lo que quiere es seguir abrazándonos, a pesar de ese error, a pesar de todo lo que haya ocurrido, seguir dejando sus brazos abiertos y seguir ofreciendo ese amor, ese cariño y esa paternidad para que no se sientan ellos culpables de ese error, sino de saber de que por su necesidad han sido arrastrados por los falsos profetas. Y aún así, lo que quería Pablo también era indicarle, por favor, traten de madurar un poco más, traten de fortalecerse, traten de estudiar. No están solos, hay personas que se quedan con ustedes. No estoy yo presencialmente, yo iré a visitarlos, sí, cómo no, pero mientras tanto tienen a los demás, a mis enviados, a los que están conmigo para trabajar allí. Aférrense fuertemente a la palabra. No se arraiguen a otra cosa que no sea la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que nos va a dirigir al puro y el verdadero evangelio. Una y otra vez se nos dice y se nos enseña en nuestras catequesis, en nuestros estudios de diaconisa, de pastorado, que todo lo llevemos y lo filtremos ante la palabra de Dios. Si todavía sentimos dudas, tenemos a nuestros pastores, tenemos a los hermanos más fuertes en la fe, entre comillas, para consultarles, para hablarles, para plantearles nuestras dudas y tratar de aclararlas, a fin de que no seamos hojitas, no seamos esas pajas que somos arrastradas por el viento de cualquier evangelio ajeno al evangelio puro que Cristo nos enseña y nos da. Así también Pablo declara a Dios y a Cristo como el que llama a la gracia. Pablo declara a Cristo como el Redentor. Si recordamos y remembramos los versículos anteriores, vemos como una y otra vez en la salutación que nos explicó nuestro hermano Isaac, hace referencia siempre a Cristo, a Dios el Padre, porque es el que resucitó de los muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí Pablo sigue declarando a Cristo como Redentor, sigue declarando que por la muerte de Cristo es que tenemos entrada nosotros al reino celestial, al perdón de los pecados, a la libertad del mundo en el que vivimos. No libertinaje, sino la libertad del mundo en el que vivimos. También declara a Cristo como el único capaz de otorgar gracia y paz, así como con el Padre. Lo declara como aquel que es capaz de llamarnos a esa gracia.
Y así una vez más, insisto, Pablo demuestra y continúa demostrando, tanto en este como en todas sus cartas, que su propósito particular es el de machacar nuestras mentes, de golpear nuestras mentes con el beneficio de Cristo, con la gracia de Cristo, para que no nos apartemos del Evangelio de Cristo, porque por medio de Cristo es que Él nos ha hecho llegar al Padre. ¿Vale? ¿Algún comentario en estos primeros versículos? Bueno, todavía no hemos salido del versículo 6. ¿Algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran añadir o que deseen comentar, preguntar? Seguimos adelante entonces. Pablo reserva, está aguantando, por decirlo de alguna manera, su veneno, su parte más álgida, su veneno más fulminante para la palabra de Dios, para la palabra de Cristo. Por esto Pablo, perdón, llama, una vez más recalcando que han seguido otro evangelio. Pablo llama a la doctrina de los falsos apóstoles, los ministros de Satanás, ese otro evangelio. Él está reservando sus palabras más álgidas para ellos, para los falsos apóstoles, como veníamos diciendo, como veníamos hablando, para esa doctrina falsa, de una gracia falsa, solo para recordar y llamar a esa doctrina de los ministros de Satanás ese otro evangelio en minúsculas, porque no hay otro evangelio. Es como una burla. Pablo lo está diciendo como que diciéndole, bueno, Gálatas, ahora tienen otro evangelista y otro evangelio, entonces, pues bueno, ahora miren a ver con quién se quieren quedar, a quién ustedes creen que esté mejor. Eso es como cuando queremos buscar una iglesia perfecta también. Es que aquí no me siento a gusto, que aquí no me siento así, es que aquí me siento asado, porque esta persona lo veo que se forma de esta manera. Y a veces olvidamos, lamentablemente olvidamos que todos los que estamos conformando la iglesia somos pecadores. Nuestra cabeza es la única que es santa, que es Cristo, libre y sin pecado. Todos los demás somos pecadores. Así que no hay una iglesia perfecta, no hay una comunidad perfecta, porque está formada de pecadores. ¿Tienes algo contra tu hermano? ¿Tienes algo contra tu pastor? ¿No te sientes a gusto? Tienes la oportunidad, la ventaja y la bendición de poder conversarlo y expresarlo con la intención de aclararlo. Más de que, como lamentablemente a veces tomamos la mejor decisión o creemos que tomar la mejor decisión, que es, me voy a cambiar de iglesia, me aparto un momentico, voy a tomarme un año sabático de la iglesia, por decirlo así, o de la doctrina o de la religión, como lo queramos llamar, y espero a ver quizás algún tipo de visión, no sé qué estarán esperando o qué pretenden esperar, ¿no? Y debemos tener cuidado porque allí, en esos momentos de debilidad, es donde el enemigo se vale. El enemigo va a estar siempre allí susurrando esas palabritas, susurrándonos cosas al oído para hacernos creer que lo que estamos haciendo está bien hecho o que lo que estoy escuchando o lo que me están predicando o lo que me están diciendo en otro evangelio, otros falsos profetas, otras sectas, también es verdad. Y dicen, ah, mira, oye, ¿verdad que sí? Y debemos tener muchísimo cuidado. Tenemos que aprender que este es un punto muy particular de las sutilezas del diablo. Pues él, porque así es, porque él no puede directamente arremeter contra nosotros. ¿Cómo lo hace? Como él no nos puede perjudicar persiguiéndonos y destruyendo directamente, él lo hace con el disimulo, hace disimuladamente, sutilmente, con supuestas correcciones, con supuesto evangelio, usa la palabra de Dios, lo sabemos, lo vemos, porque cuando tentó a Jesucristo, él citaba palabra de Dios, porque pensamos de que, no, como es el diablo no puede citar palabra de Dios, pero sabemos y conocemos por la misma palabra de Dios que sí lo puede hacer, y es con esa intención que él sutilmente trata de acercarse, susurrando palabras al oído a través de
programas, a través de emisoras, a través de otras predicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Debemos tener mucho cuidado de no ser arrastrados como los Gálatas en nuestra necesidad de querer escuchar el Evangelio, la necesidad de poder congregarme, reunirme y ser arrastrados por otro evangelio que, como bien dice Pablo, es ese último veneno que él suelta, que es el evangelio del diablo mismo. Porque no hay otro, sino hay, como dice Pablo aquí en el versículo 7, porque no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os inquietan, que los perturban, que se dedican a estar allí. Son marionetas, inclusive, en las manos de nuestro enemigo para cizañar, mandar, atacar, perjudicar, en vez de ayudar al crecimiento. Entonces, tengamos cuidado con esas predicaciones, esos falsos profetas, esa necesidad que tenemos. Siempre tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios los martes, todos los martes tenemos la oportunidad de seguir estos estudios, grupos de lectura, los fines de semana, en nuestros oficios que tratamos de transmitir también, pueden estar, participar y escuchar palabra de Dios. Entonces, la invitación es esa, porque el enemigo y esos falsos profetas lo que quieren es pervertir el Evangelio de Cristo, quieren seguir cargando nuestras mentes y nuestros corazones con la ley de Moisés, que no es que no sea buena, sino que se mal utiliza y se mal interpreta con la intención de hacer cargas sobre todo y cada uno de nosotros. Los falsos apóstoles no solo perturban, sino que quieren, tratan de abolir el Evangelio de Cristo. No son capaces de ver de que por el sacrificio de uno solo haya entrado la gracia y seamos todos merecedores de esa gracia, porque Cristo murió por toda la humanidad, y está en que seamos nosotros los que podamos escuchar ese llamado y que Dios nos llame a ese puro evangelio. Entonces los enemigos lo que quieren es seguir añadiendo, no, tú tienes que hacer esto, tienes que cumplir la ley, tienes que poner de tu parte, tienes que hacer, hacer y hacer y hacer y hacer. ¿Vale? Y entramos ya quizás en una parte más álgida de la lectura del día de hoy, cuando Pablo ya inicia su arremetida contra estos falsos profetas. E incluso, imagínense ustedes la autoridad que tenía Pablo y la situación que tenía Pablo, que llega a decir que si hasta un ángel del cielo, si nosotros, Pablo, todos los que trabajaban así con él, y un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que se ha anunciado, os hemos anunciado, sea anatema. Las palabras de Pablo también demuestran altivez y poca vergüenza que pueden tener estos falsos profetas, estos falsos apóstoles. Pablo trata con sus palabras en esta carta de engrandecer el ministerio que Cristo le había dado y el evangelio de Cristo con las siguientes palabras. Más aún, si nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo, en estas palabras, ya está desahogándose sobre los falsos profetas, sobre los falsos apóstoles. Estaba desahogando su celo ferviente por el puro evangelio, que está inclusive no maldiciendo directamente, pero sí diciendo que si un ángel del cielo pretende predicar otro evangelio que no sea el evangelio puro de Cristo, sea anatema. Dice Pablo que aunque nosotros mismos, él y los profetas que estaban con él, los apóstoles que estaban con él, que eran, bueno, Timoteo y Tito, que eran los que lo acompañaban siempre en sus viajes, así como todos los que predican a Cristo en su pureza, predican algo que sea diferente, sea anatema. Directamente está lanzando un juicio total y absoluto sobre esos falsos profetas, sobre esos falsos apóstoles.
Es un celo ardiente para que él pudiera atreverse a dictar maldición fuertísima sobre todo y cada uno de esos falsos profetas. Imagínense, Pablo con su enfermedad, a través de su situación, está fatal, está lleno de celo, lleno de ira, pero más aún así no deja de expresarla, de comunicarla, de transmitirla, para que podamos ser capaces en aquel tiempo y nosotros a día de hoy de ver que Pablo realmente está siendo usado por Dios, siendo usado por Cristo para llevar su evangelio y lo defiende con sumo celo, a capa y espada, como nos invita también a nosotros a hacerlo, pero con amor, por supuesto, así como lo hacía él. Porque la intención nuestra, la intención de Pablo, la intención de Cristo, no es que nadie se pierda, sino que todos se salven y que lleguen a a la gloria de Dios. Como decía anteriormente, la palabra anatema es griega y significa como que es algo maldito, execrable, deleznable, detestable, o sea, es como lo peor de lo peor, como les decía anteriormente. Y posterior a esto, Pablo concluye que no hay otro evangelio, sino que el que él, con la ayuda de Dios, estaba predicando y venía predicando y había predicado a la iglesia de Galacia y en la que la iglesia de Galacia había creído y había confiado y se había, por decirlo de alguna manera, confirmado. Sino que, pero él no había predicado un evangelio de su propio ingenio. Él sigue recalcando siempre, siempre. Leemos en todas sus cartas y podemos seguir leyendo todas las cartas de Pablo y vemos que él siempre hace hincapié, sino que él está hablando lo que Dios había prometido, está hablando lo que Dios le había pedido que hablara. Estaba hablando todo lo que había sido prometido desde el Antiguo Testamento. Por tanto, él se incluye a sí mismo y a otros y hasta los ángeles del cielo para que fuera ciertamente maldito si en algún momento llega a predicar algo diferente de lo que era el puro evangelio que Dios le había ordenado predicar, que Cristo mismo le había llamado a predicar. Y ahora, antes está señalando a un grupo de personas, ahora señala a otro grupo de personas. Como antes hemos dicho en el versículo 9 del capítulo 1, como antes hemos dicho, también ahora os decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dos veces en una pequeña porción de esta carta, vuelve a llamar, vuelve a inculcar, vuelve a llamar a la reflexión, que si hay alguien que predica algo que sea diferente, si hay alguien que predica algo en lo que tengo yo que dar de mí o que tengo que poner de mí, sea llamado anatema. Repite una vez más la maldición. Y como decía, ahora se dirige sobre otras personas. Antes estaba lanzando maldición primeramente sobre él. Él nunca se deja de lado. Se pone en primer lugar él. Incluso pone a los ángeles. Dice, se maldice a sí mismo, a sus hermanos y al ángel del cielo. Mas ahora, en el versículo 9 dice, si aún aparte de mí, aparte de Tito, aparte de Timoteo, aparte de un ángel del cielo que baje del cielo a predicar algún otro evangelio que sea diferente, si aún así viene alguien más, alguna otra persona, alguien de la tierra, de aquí alrededor, a predicarle un evangelio diferente al que han recibido de nosotros, que han recibido como intermediarios de Cristo, sean ellos también malditos. Pablo primeramente excomulga y maldice a sí mismo, a sus hermanos y hasta los ángeles del cielo, y después excomulga, maldice a todos los falsos maestros, incluyendo a todos los adversarios. Por eso llamaba la reflexión al inicio de la situación de Pablo. Tiene que haber sido difícil la situación de Pablo después de haber sido conocido como un perseguidor de la iglesia, que lapidaba, laceraba, mataba, destruía la iglesia.
ahora a un converso por un sueño. No tiene que haber sido fácil y menos en medio del pueblo judío. Sabemos de que Pablo, dentro de la misma doctrina de Cristo, dentro de los mismos apóstoles, siempre había cierta diferencia por sus situaciones y sus trabajos, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque muchos de los apóstoles trabajaban y conocían solamente el pueblo judío. En cambio, Pablo se dedicó a los gentiles, a llevar el evangelio al resto de la humanidad, como Cristo había mandado y había demandado, que no podía ser desde el libro de Génesis, cuando sacan a Adán y a Eva del paraíso. ¿Para qué? Para que se salieran, se fructificaran, se multiplicaran, para que la palabra de Dios, para que el Dios mismo, para que ese Jehová, ese Yahweh que creó el paraíso, que creó a Adán y Eva, fuera conocido y fuera esparcido. No fueron retenidos en el Edén para que reconocieran su error y se mantuvieran ahí. No, pues de la misma manera, pues lo hace aquí. Pablo sigue llevando el Evangelio a todo aquel que necesitara escuchar el Evangelio, a todo aquel, sin distinción de raza, de color, de credo, de religión, de doctrina, de población o de nación. Mas, sin embargo, habían diferencias y disputas en cuanto a las formas y bueno, son cosas que más adelante, como bien dijo nuestro hermano el pastor Isaac el lunes pasado, el martes pasado, se van a ir viendo más adelante en esas diferencias, ¿no? Que habían entre los mismos apóstoles, porque somos humanos y porque todos tenemos nuestras maneras de pensar diferentes, nuestras acciones diferentes, pero tenemos algo en común, a Dios gracias, que tratamos con la ayuda de Dios de predicar su puro evangelio, de predicar su sana doctrina y no ser llamados anatema. Él se atreve a maldecir a todos los maestros y no solamente de allí, directamente está, él no está enfocándolo ahí, sino que prácticamente es como si estuviera hablando en el mundo entero y en el devenir de los tiempos, para que cuando la leamos ahora tú y yo, sepamos también que a día de hoy hay falsos maestros, sepamos también que hay anatemas a nuestro alrededor y que debemos tener cuidado de ellos y debemos conocer y debemos pedir a Dios que nos dé el discernimiento para poder estar preparados y estar firmes para no ser arrastrados por evangelios diferentes que el puro evangelio de Cristo Jesús. ¿Vale? Y hay un cambio, como les decía, en las personas a las que se dirige Pablo. En la primera, habla diferente que en la segunda maldición. En la primera dice, pero si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciara, cambia la persona del verbo, al contrario que hemos anunciado. Y en la segunda maldición, esta que hemos leído en el capítulo, en el versículo 9, dice, contrario al que recibisteis. Esto lo dice a propósito. Esto lo dice para que no sea que los Gálatas fueran a pensar de que, Pablo, nosotros no pervertimos el Evangelio, o sea, nosotros no fuimos, nosotros los Gálatas no fuimos, fueron otros los que permitieron el Evangelio. Porque no te entendíamos bien, porque nos dejamos arrastrar, porque estábamos en necesidad, porque necesitábamos escuchar, porque pasa mucho tiempo entre servicio divino en que podemos tomar presencialmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero es que los maestros que han venido después de ti, lo que he escuchado, lo que he visto, pues nos han declarado su verdadero significado, nos han declarado un significado que creemos que es el verdadero. No, Pablo directamente está diciendo que no lo va a aceptar. Primero habla de que un evangelio anunciado y en la segunda dice el evangelio que recibisteis. Directamente le está diciendo sí, ustedes recibieron el puro evangelio y ustedes son los que a pesar de haber recibido ese puro evangelio, por la situación que fuese, han sido arrastrados. El enemigo, el diablo, los anatemas han sido capaces de llevarlos a su territorio, de arrastrarlos y de ir desviándolos de ese camino. Pues no deben añadirle nada, ni tampoco corregir el evangelio que habían aprendido, porque era un evangelio puro. Lo que escucharon de Pablo es palabra sincera, es palabra de Dios. Hay que dejarla así. Dios también dice en su palabra que maldito el que le quite o le ponga una tilde, una coma a la palabra de Dios, porque es lo que está escrito, como está escrito. Pueden haber muchas traducciones,
¿vale? Pueden haber muchas traducciones para tratar de actualizar los lenguajes, pero deberían mantener el mismo sentido, deberían mantener la misma noción, deberían mantener el mismo hilo que une al Génesis capítulo 1 hasta el último capítulo del Apocalipsis, ¿vale? Si escuchas a cualquier hombre que trae otro evangelio diferente de esto, si escuchas a cualquier otro que te dice que tienes que hacer, que tienes que traer, que tienes que dar, que tienes que sacrificarte más, que tienes que orar más, que tienes que ayunar, que por qué no hablas en lenguas o por qué X, Y o Z, porque esos están mejores que nosotros, porque son más en número que nosotros o que ustedes, tengan cuidado porque pueden ser anatemas. Y no digo que Dios para con ellos tampoco vaya a tener con esos anatemas, no tenga misericordia. La misericordia de Dios es infinita y está preparada y lista para todo aquel que la quiera recibir, que la desee recibir, que la desee escuchar y que desee seguir aprendiéndola y fortaleciéndola. Vemos hasta este momento que estos primeros capítulos de Pablo, hasta lo que hemos estudiado en este momento, son defensa una y otra vez de la sana doctrina, del sano evangelio y el tratar de rebatir los errores de los falsos profetas, de señalar a los falsos profetas, a los falsos maestros que predican un evangelio diferente. Pablo, vuelvo y digo, como decíamos al inicio, no señala, no arremete contra su iglesia, no arremete contra los Gálatas, no arremete contra ellos. Todo lo contrario, los sigue abrazando, los sigue ayudando para tratar de dirigir nuevamente sus miradas a donde tienen que fijar su mirada, los sigue evangelizando, los sigue catequizando, como todo y cada uno de nosotros creo que hacemos también cuando conversamos, cuando compartimos, cuando departimos, cuando estamos haciendo estos estudios, nos seguimos catequizando para que podamos ayudarnos a seguir creciendo. Porque vuelvo y digo, todo y cada uno de nosotros seguiremos cometiendo nuestros errores hasta que estemos en la presencia y en la gloria de Cristo, que es cuando realmente seremos libres de pecado. Mientras tanto, seguiremos aquí. Tampoco es la intención de que nos excusemos, como estaba diciendo anteriormente Pablo cuando le llama la atención a los Gálatas. Con ese evangelio que recibiste, vosotros recibiste la verdad, tampoco es que vamos a estar excusando, no, que todos somos pecadores y tal, porque también ahí podemos estar siendo anatemas nosotros mismos cuando estamos reconociendo los pecadores, pero de una manera posiblemente fingida, porque nosotros no vemos los corazones, solamente confiamos en que Dios es el que está haciendo la obra en todo y cada uno de nosotros. Que Dios nos continúe ayudando a mantenernos firmes en esta su sana doctrina. Tenemos un poco más de tiempo que el martes pasado. Si alguno quiere expresar algo, si alguno quiere hacer algún tipo de comentario, eh, voy a finalizar aquí la grabación y a posterior a ella podemos entrar en el coloquio